algunas señales que son interesantes a la hora de estudiar estos pasajes. Me refiero a Mateo capítulo 19, versículos 5 y versículos 29. Ambos pasajes de la Biblia tienen una enseñanza profunda y sobre todo tienen también una visión muy clara de lo que Dios tiene para darnos en relación con las familias. Sin embargo, también este capítulo encierra lecciones muy importantes en relación con el discipulado y cómo Dios trabaja en la formación de las personas en pro de su desarrollo espiritual. Cuando vamos al versículo 5, capítulo 19, versículo 5, hay una disyuntiva, una discusión en relación al tema del divorcio. Ustedes saben que en el pasado, para dar carta de divorcio, con el solo hecho de que la persona no supiese cocinar adecuadamente, ya puede ser causal en tiempo bíblico para generar un divorcio. Así que cualquier cosa que generara algún tipo de diferencia en la familia generaba separación. Cuando Jesús lo increpan en esta dirección, en relación con el divorcio, Jesús lleva y direcciona la mente de los involucrados a recordar lo que ocurrió en el Edén. Es tanto, Génesis 2:24 desarrolla un pasaje muy importante para todos aquellos que han desarrollado el matrimonio y que deben entender muy bien el valor del mismo. El pasaje deja claro cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. En esta declaración hay una palabra importante y es la palabra dejará. La palabra dejará, que se traduce en griego en este texto, es la palabra kataleipo, que viene de la palabra asá en el Antiguo Testamento. Kataleipo es una palabra que se traduce existencialmente con la idea de separar, de abandonar o sobre todo mantener de manera permanente la idea de que se ha roto un vínculo que de alguna forma puede generar quizás dificultades para las nuevas relaciones que se han de concebir. No está diciendo este pasaje que cuando uno se casa uno debe en cierta medida abandonar completamente a sus padres y dejarlos a la intemperie sin ningún tipo de atención o de apoyo familiar. Lo que está diciendo es que cuando se gesta un nuevo matrimonio, una nueva relación, para que ésta se geste, se desarrolle, es necesario que haya una separación. ¿Y separación de qué? Separación, en primer lugar, del apego emocional que hace que los seres humanos mantengamos ciertas conexiones muy directas en la toma de decisiones, en la forma como nosotros percibimos nuestro matrimonio, pero sobre todo y más importante, en relación a las elecciones que se gestarán en el nuevo hogar. Es tanto, hemos visto cómo matrimonios fracasan porque no permiten que el matrimonio sea de dos, sino que ahora hacen o logran o permiten en gran medida que sus padres intervengan directamente en la forma, en la estructura y en la manera como deben hacerse las cosas dentro del hogar. Así que Jesús está diciendo claramente, según la declaración bíblica, hay una fórmula bien clara para que las nuevas relaciones se formen. Necesitan quebrarse o romperse los vínculos emocionales que permiten de alguna forma ese nivel de apego, de conexión intrínseca, que nos permite que nosotros podamos ser libres y avanzar juntos para concebir entonces un nuevo hogar. Así que hasta aquí pareciera algo sencillo e interesante. Y luego el pasaje dice que si uno se separa, no es para mantenerse separado, sino para ahora unirme con la mujer o con el esposo, y entonces ambos llegarán a ser una sola carne. Esa palabra uno, del hebreo ajá, esa palabra se traduce mejor como unidad, hablando de que cuando los dos se unen, están generando ahora un nivel de compenetración del que solamente pueden intervenir ambos y Dios. Pero miren ahora lo que el pasaje ahora nos desarrolla al irnos al versículo 29. Miren este pasaje ahora, versículo 29.
Y el pasaje ahora dice, y todo el que deja casas, hermanos o hermanas, padre o madre, esposas e hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así que hay dos pasajes. En el primero, el pasaje me dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Pero ahora en el versículo 29, el concepto de dejar se amplía. Porque ahora no solamente voy a dejar a padre y madre, también voy a dejar, según la Biblia, el pasaje dice, el que deja casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa e hijo o tierra. Y luego dice algo interesante, deja por causa de mi nombre. Es un punto muy importante. Ahora, la palabra que se usa en este pasaje, en este texto, no es cataleico. Y ahora viene lo bueno. La palabra que se usa ahora es afiemi. Y afiemi es la palabra que se traduce mejor como perdonar. Es decir, tiene dos significados. Se traduce bien como perdonar y también se puede traducir como dejar, como soltar, como un acto de liberación. Entonces, según la Biblia, cuando alguien deja a casas, padre, madre, esposos, hijos y todo aquello que me genera un tropiezo para avanzar en la causa de Dios, entonces no lo dejo, escúchenme bien, no lo dejo para separarme de ellos, lo dejo porque genero un desprendimiento voluntario. Y el desprendimiento no significa que ahora yo me voy a divorciar de mi esposa, de mi esposo, ahora abandonaré a mis hijos por causa del nombre de Dios. No significa eso. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a soltar, a liberarnos con el perdón como una herramienta para pagar una deuda. Y a mí me gusta algo interesante. Si algo va a ocurrir, heridas profundas en la sociedad actual, todas ellas comienzan en el matrimonio. Todas ellas comienzan entre los padres y los hijos. Pero hay algo más profundo. La Biblia también conecta el hecho de que hay que dejar casas y tierras para mostrarnos que probablemente nosotros los seres humanos nos apegamos tan profundamente a aquellas cosas pasajeras que se pierden pronto y dejamos de lado la intención clara de glorificar el nombre de Dios. Según la Biblia, todo aquello que se convierte en un tropiezo para honrar a Dios, para tener dignidad delante de Dios, entonces el pasaje dice, si eso no me da honra, entonces, si desplaza al Creador, entonces el pasaje dice, no eres digno de mí. ¿Cuánto apego emocional existe en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido temor por el hecho de que algunos tengan que descansar en el sepulcro y ya no están más? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo al saber que probablemente la casa, el carro, las cosas financieras que tenemos pronto ya dejarán de existir en nuestras manos? Y eso puede generar conmoción. Así que según la Biblia, el pasaje dice, todas estas cosas que están aquí, todas te las he dado, ninguna de ellas debe desplazar mi lugar delante de Dios. Así que la casa, la tierra, los hijos, la esposa, los padres, los hijos, todos ellos son parte de los dones y recursos que Dios nos ha dado. Son parte de las bondades que Dios me da. Y si Dios me da una bondad, no es para desplazarlo a Él, sino para que Él sea glorificado y lo dignifiquemos en todo aquello que Dios nos ha obtenido, en este caso regalado, o nos ha entregado por su causa. Así que este texto es claro, jamás nos invita a dejar a un lado a aquellas personas que amamos, más bien nos invita a colocar en primer lugar a nuestro Dios para que aprendamos a amar más profundamente a aquellos que Dios nos ha concedido. Por eso el pasaje claramente cuando dice, entonces el que deja todo esto por causa de mi nombre, el que es capaz de perdonar la deuda, el que es capaz de cancelarla, el que es capaz de liberarse frente a todos los atropellos que el mundo genera, entonces si lo hace por causa de mi nombre, el pasaje deja claro cuando dice,
recibirá 100 veces más y la vida eterna. Un ejemplo profundo, esto es la palabra, un ejemplo profundo que vamos a ver en esta declaración es a Job. Job, dice la Biblia, que lo perdió todo, pero no perdió algo. Se mantuvo siempre con la integridad y con su esposa. Y con la misma esposa con la que tuvo los hijos que murieron, es la misma esposa con la que Dios le concede los nuevos hijos hermosos en Job capítulo 42. Una pregunta, cuando la Biblia se refiere que recibirá 100 veces más, ¿se recibirá aquí en la tierra o cuando esté en el cielo? Según el pasaje, probablemente este concepto de bendición es tanto, ese concepto de 100 por 1 es un concepto más de abundancia, un concepto más de que Dios va a fortalecer, tonificar lo que nos concede. Probablemente Dios está interesado en darnos mucho más de lo que hasta ahora tenemos. Y obviamente que está conectada con la eternidad, porque el pasaje dice que recibe 100 veces más y significa que ese anexo habla de que el propósito importante, la bendición de Dios no es lo que tenemos hoy, sino lo que Dios nos ofrece en el futuro. Y alguien dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve el futuro si no lo tengo en el presente? No sirve de mucho, porque de nada sirve tener todo y no aprender a disfrutarlo. Pero cuando alguien aprende a entender que la esposa, los hijos, la casa, la tierra, los padres, los hijos y todo lo que Dios nos ha dado es para el disfrute, es para el gozo, es para entender que fuimos llamados con un propósito. Y como buenos mayordomos, aprendemos entonces que todas esas cosas deben glorificar el nombre de Dios. Si tu esposa, si tu esposo, si tus hijos, si tus padres, si las cosas que tienen no glorifican el nombre de Dios, te aseguro que imposiblemente recibiremos lo que Dios nos ofrece. Por tal razón, Dios quiere en esta noche que aprendamos a soltar. Dios quiere en esta noche que nada de esas cosas desplacen a Dios de su lugar correcto. Dios quiere en esta noche que en definitiva, así como el hombre se separa de su esposo, de su padre y su madre, para ahora unirse, eso es importante, para ahora unirse a su esposa y generar un nuevo gamoso, que se traduce mejor como matrimonio, un nuevo hogar. Asimismo, nosotros dejamos todo el vínculo de apego que hace que primero están las cosas que Dios, para que una vez que dejamos, nos unimos a ese Dios, glorificamos a ese Dios que es capaz de bendecir a 100 por 1 y darnos la vida eterna.